Bienvenidos al segundo capítulo de la Pasión de Cristo. Continuamos cronológicamente dejándolo en la última cena de Jesús con sus discípulos, con sus amigos. Ya no estaba Judas Iscariote, Judas estaba en el templo. Pues bien, Jesús cogió el pan ácimo. El pan ácimo, como dije en el primer capítulo, es un pan sin fermentar, en honor a los hebreos que huyeron de Egipto. Si queréis ver las características legales de la cena de Pascua, lo tendréis en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, capítulo 30. Muy bien, pues Jesús partió el pan y se lo dio a los 11 discípulos. Como digo, Judas no estaba presente. Y le dijo una frase que probablemente ellos no entendieron. Bueno, estoy convencido como historiador que no entendieron esa frase. Les dijo: tomad y comed todo de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Empezaron a comer el cordero, terminaron el cordero, cogió una copa de vino, el vino, como he comentado en el primer capítulo, y aquí lo repito, perdonadme la reiteración, pero le decían vino rojo, equivalente al tinto de hoy en día, y tampoco es un caldo muy exquisito al paladar, da mucha resaca, y ahora veréis el porqué. Pero bueno, con ese cáliz o esa copa, una vez que finalizó, le dijo Jesús otra frase que tampoco entendieron por el comportamiento de sus íntimos. Y es lógico que no lo entendieran estos pescadores. Pero le dijo: tomad y bebed todo de él, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna, que será derramada por vosotros para el perdón de los pecados. Y dijo algo que aquel niño, que ahora desvelaremos quién es, lo retuvo. La frase clave está aquí: haced esto en memoria mía. Eso es lo que provocó que al día de hoy celebremos los católicos la Eucaristía. Bien, ¿y sabéis lo que ocurrió? Y ahora vais a entender un detalle: el por qué sus discípulos en el Monte de los Olivos se quedaron dormidos. Y digo esto porque, claro, podéis pensar históricamente que es porque era ya tarde. No. La costumbre judía en aquella época, aunque fuera tarde, al día siguiente no había que trabajar, era el Sabbat, la costumbre era cantar los salmos del Antiguo Testamento, del 113 al 118. Y por cada salmo cantado se tomaban una copa de vino. Imaginaros, cuando llegaron al 118, cómo estaban todos los discípulos. Pues evidentemente un poquito embriagados, esa es la realidad. Pero no es porque fueran sus discípulos que estuvieran, sino todas las cenas que se organizaban en víspera del Sabbat, en la época judía era exactamente igual. Claro, cuando llegaron al Monte de los Olivos, Jesús se fue a orar en solitario, incluso se dirigió él le llamaba, hay una palabra aramea muy bonita que a mí me encanta, él le llamaba al Padre Abba. Abba significa papá. Papá, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estaba orando en el Monte de los Olivos. Claro, Jesús volvía y se encontraba a sus discípulos todos durmiendo. Claro, él decía: ni siquiera un momento podéis velar conmigo. Venían de la cena, venían de los salmos y venían de tomarse varias copas de aquel vino rojo que no tendría que ser de buena calidad. Y perdonadme este inciso, esta broma, si hubiera sido con vino de Jerez, probablemente estarían todos más despiertos y más alegres. Muy bien, pues se escucha un ruido. Venían unos servidores del templo y a la cabeza Judas el confundido. Era el momento que Judas tenía para provocar la ira de Jesús como el Mesías y comenzar la reconquista de Israel, que es lo que pensaba Judas, y así no fue. Bien. Judas lo entregó con un beso, y aquí quiero recargar algo. En aquella época, el saludo entre los hijos de Abraham, Isaac y Jacob era
con un beso en los labios. Por eso siempre se menciona que lo entregó con un beso. Y Jesús le dijo una palabra muy emotiva para mí y para todos, creo yo, ¿no? Amigo, amigo, con un beso me entregas. Claro, en esos momentos estaba Pedro. Los discípulos no solían ir armados, pero sí es cierto que el líder solía llevar siempre un arma, una espada. Pedro, un poco tras la última cena, aturdido, se levantó, cogió una espada y le cortó la oreja al sirviente, Malco. Jesús lo reprendió, le dijo, Pedro, Simón Pedro, al que a espada hiere, a espada muere. Y ahora vamos a descubrir el niño que estuvo en la última cena. Detienen a Jesús, van bajando del Monte de los Olivos y aparece ese niño de 10 años, el hijo de Elías, Marco. Él, viendo que se aproximaba a Jesús con los sirvientes del templo ya apresados en el prendimiento, el chiquillo tenía una sábana y salió corriendo desnudo. Ese niño, hijo de Elías Marcos, se llama Juan Marcos. Y lo tenéis en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 51-52. Ese niño es el evangelista Marcos, que cuando fue mayor escribió esa historia y vivió junto con Juan, otro evangelista, en directo lo que ocurrió en la última cena. Pues Jesús fue primero a casa de Anás. Era ya tarde, era a las 5 de la mañana y se amanecía a las 6. Pero ya estaba saliendo el sol un poco por el horizonte. Juan tenía contactos con una portera. Juan Zebedeo, el discípulo Juan, discípulo amado por Jesús, tenía contacto con la portera de la casa de Anás. Hizo las gestiones para que Pedro y él pudieran estar cerca. En ese momento abrió la portera, pero Pedro era muy impetuoso y cometió un gran error. ¿Sabéis cuál es? Que comenzó a hablar con Juan. Enseguida la portera detectó que su acento era de Galilea. ¿Por qué? Porque en Galilea se hablaba arameo y en el sur, en Jerusalén, hebreo. Se cambia el acento, te delata, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? En hebreo, rabí, y en arameo se diría rabuní. Es similar, pero no es igual. La portera, cuando Pedro entró, le dijo, tú eres uno de ellos. Jesús estaba dentro de la casa de Anás, ¿eh? Y la portera le dijo, tú eres uno de ellos, tu acento te delata. Y Pedro le dijo, no conozco a este hombre. Él avanzó, pero no sé lo que ocurrió porque miró alrededor y se encontró solo. Juan no estaba allí. Y en medio, la casa de Anás, en la parte exterior, había un gallinero muy cerquita, pero era un patio. El patio estaba rodeado de columnas, estilo claustro. Y en medio estaban unos sirvientes del sumo sacerdote calentándose porque refrescaba la noche. Estamos hablando de las 5 y pico de la mañana. Pedro se acercó, pero se quedó pillado, perdóname la expresión, con lo que le dijo la portera cuando abrió la casa. Y se empezó a poner nervioso. Se acercó al fuego, se calentó para disimular, pero él se marchó corriendo y se colocó detrás de una columna. De nuevo la portera le dice, no, tú eres uno de ellos. Y Pedro vuelve a decir, no, yo a ese hombre no lo conozco de nada, cada vez más nervioso. Pero uno de los que estaban en la hoguera, un amigo de aquel Malco que en el prendimiento, Pedro le cortó la oreja, dijo, no, yo te conozco, yo te he visto en el Monte de los Olivos, tú eres uno de ellos. Y Pedro nervioso empezó a maldecir. Había ya cantado el gallo una vez. Y cuando ve salir Pedro a Jesús apresado y amarrado de las manos de la casa de Anás, ambos cruzaron la mirada y cantó el gallo por segunda vez. Y Pedro recordó aquellas palabras. Antes de que cante el gallo 2 veces, me negarás 3. Aquello lo hizo llorar amargamente. Y con esta secuencia
finalizamos el segundo capítulo. Os esperamos, reemplazamos al tercer capítulo, en donde estaremos con Poncio Pilato, con su mujer, Claudia Prócula, y con María de Nazaret. Muchas gracias.